Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos por aquí, listos para sumergirse una vez más en las profundidades de historias que no solo entretienen, sino que también transforman. Hoy nos adentraremos en un fenómeno que ha resonado con una fuerza pocas veces vista, un torbellino de emociones y un hito en la conversación global, *Kerem y Ande. Sí han leído bien. Estos dos nombres, de forma casi mágica, se han tejido en el tejido mismo de nuestra cultura contemporánea, convirtiéndose en sinónimo de una revolución. No hablamos de revoluciones de pólvora y estandartes, sino de una revolución cultural y emocional que ha conquistado los corazones de millones de almas a lo largo y ancho del planeta. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les extiendo una invitación sincera: pulsen ese botón de suscribir y activen la campanita de notificaciones. Con ello se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exploraciones fascinantes. Pero, ¿cuál es ese ingrediente secreto, esa alquimia inusual, que ha catapultado a Kerem y Ande a semejante estatus de fenómeno mundial? Para desentrañar esta pregunta, debemos emprender un viaje al pasado, adentrarnos en el epicentro de su fama, una serie de televisión que no solo adornó nuestras pantallas, sino que se incrustó en el ADN de nuestras conversaciones diarias. Nos referimos a una epopeya de amor, de anhelos ardientes, de dolorosos desengaños y, sobre todo, de esa chispa etérea, esa conexión inefable que, una vez encendida, tiene el poder de incendiar el mundo. La química que irradia entre Kerem y Ande, los personajes que dan vida, es una fuerza palpable, magnética, un imán que el público no solo percibe, sino que adora fervientemente. Esto va mucho más allá de la mera destreza actoral interpretando un guión, es una resonancia que trasciende la barrera de la ficción, conectando directamente con las entrañas de la audiencia. La serie, cuyo título podría ser ya un secreto a voces para muchos de ustedes, irrumpió en escena y, desde el primer fotograma, se percibió que algo verdaderamente trascendental estaba ocurriendo. Las redes sociales se incendiaron, los foros de discusión se convirtieron en hervideros de teorías y especulaciones, y los hashtags dedicados a Kerem y Ande alcanzaron la viralidad en cuestión de horas. Lo que comenzó como una producción destinada a un público específico, mutó con una celeridad asombrosa en un fenómeno global, destrozando fronteras, idiomas y barreras culturales. Personas de naciones dispares, con costumbres y visiones del mundo diametralmente opuestas, se encontraron unidas por el hilo conductor de la misma narrativa, compartiendo una misma marea emocional. Una porción sustancial de esta revolución se gesta en la audacia con la que la serie abordó temas universales: el amor en su intrincada multiplicidad, la incansable persecución de los sueños, el pilar fundamental de la familia, la lealtad de la amistad y, por supuesto, los inevitables escollos que el destino nos tiende en el camino. Kerem, con su carisma arrollador y un espíritu que desafía cualquier adversidad, y Ande, con su fuerza interior, su intelecto agudo y su inconfundible elegancia, forjaron una dupla que encontró un eco profundo y duradero en el corazón de la audiencia. Sus desavenencias, sus reconciliaciones apasionadas, sus instantes de ternura desbordante y sus encuentros cargados de fuego se convirtieron, sin más dilación, en el tema de conversación predilecto para millones de personas. Basta con contemplar la magnitud de las comunidades de fans que florecieron. No eran meros seguidores, eran auténticas legiones. Dieron rienda suelta a su creatividad, generando arte inspirado en los personajes, tejiendo fanfiction que expandía sus universos, organizando maratones de visualización y eventos multitudinarios, y debatiendo cada ápice de la trama con una devoción que roza lo sublime. Estas comunidades no se limitaban a consumir el contenido, lo parían, lo amplificaban, lo hacían crecer exponencialmente, forjando una dinámica de participación que es una rara avis en el panorama televisivo tradicional. La interacción entre los fans alcanzaba un nivel de intensidad equiparable al de la propia serie, y eso, señoras y señores, es una revolución en sí misma, un replanteamiento radical de cómo experimentamos y nos conectamos con el entretenimiento. Más allá del impacto sísmico en las redes sociales y la efervescencia de las comunidades de fans, Kerem y Ande dejaron una huella indeleble en la moda, la música e incluso el lenguaje. El estilo de vestir de los personajes se erigió en tendencia, las melodías que acompañaban los momentos cumbre de la trama escalaron las listas de éxitos con una celeridad pasmosa, y ciertas frases o expresiones del guión se popularizaron hasta el punto de integrarse en el habla cotidiana. Es un testimonio elocuente del poder que emana de una historia bien contada y de unos personajes que logra establecer una conexión genuina con el público. Profundicemos un poco más en las raíces de este éxito arrollador. ¿Fue acaso solo la intriga del argumento? ¿Fue la brillantez de las interpretaciones?
¿O existió algo más, un matiz intangible que tocó una fibra sensible en la psique del público global? Mi convicción es que se trató de una amalgama de factores. La producción de una impecable factura visual y escenográfica, la dirección, que supo capturar la esencia más pura de la historia y de sus protagonistas, y por supuesto el guión, que a pesar de sus inevitables altibajos en sus momentos de mayor esplendor, logró conmover las fibras más íntimas del corazón humano. Sin embargo, sin lugar a dudas, la chispa primordial que encendió la hoguera fue la química explosiva entre Kerem y Ande. La forma en que sus miradas se cruzaban, el roce casi imperceptible de sus manos al buscarse, los diálogos silenciosos que se transmitían a través de sus gestos, todo ello tejía una atmósfera de intimidad y pasión tan cautivadora que resultaba sencillamente irresistible. La serie nos legó momentos icónicos que se han grabado a fuego en la memoria colectiva. Escenas que se multiplicaron hasta la saciedad, que se metamorfosearon en memes virales, que sirvieron como vehículos para expresar sentimientos en incontables conversaciones. Estos momentos no fueron meros instantes de entretenimiento, se transmutaron en componentes de la cultura popular, en un idioma compartido por millones de almas. La capacidad de una producción televisiva para generar este calibre de conexión emocional y cultural es, en sí misma, una revolución. La globalización del entretenimiento ha desempeñado un papel hegemónico en este proceso. Gracias a las plataformas de streaming, una serie concebida en un rincón del mundo puede alcanzar prácticamente cualquier latitud de forma casi simultánea. Este fenómeno ha democratizado el acceso a contenidos de una manera sin precedentes, permitiendo que historias como la de Kerem y Ande encuentren audiencias masivas que trascienden con creces sus orígenes geográficos. Lo que en antaño habría sido un fenómeno circunscrito a un ámbito local, hoy tiene el potencial de convertirse en un suceso global con una facilidad asombrosa. Pero regresemos a Kerem y Ande. ¿Qué los hizo, en particular, tan excepcionales? Creo firmemente que residió en la autenticidad con la que sus personajes fueron percibidos por la audiencia. A pesar de ser producto de la ficción, el público se vio intrínsecamente identificado con sus luchas internas, sus vacilaciones, sus momentos de júbilo y sus periodos de desánimo. No eran figuras idealizadas, eran seres humanos, con sus luces y sus sombras, y es precisamente esa imperfección la que los hizo tan cercanos, tan caebles, tan reales. La audiencia se vio reflejada en ellos, y esa identificación es un motor insoslayable de conexión emocional. La narrativa, con una maestría a menudo subestimada, jugó con las expectativas del público, urdiendo giros argumentales inesperados que mantenían a todos al borde del asiento, expectantes y anhelantes. Los fans se erigieron en detectives consumados, analizando cada indicio, cada mirada furtiva, cada gesto mínimo, en un esfuerzo por descifrar el destino de la pareja. Esta implicación activa, este anhelo de ser parte integral de la historia, es lo que transforma una serie meramente buena en un fenómeno cultural y a sus protagonistas en verdaderas leyendas contemporáneas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Significa, en esencia, que el poder intrínseco de una buena historia, de personajes meticulosamente construidos y de una conexión auténtica entre los actores, tiene la capacidad de derribar cualquier tipo de barrera. Significa que el entretenimiento posee la facultad de unirnos, de inspirarnos y de resonar en lo más hondo de nuestro ser. La revolución de Kerem y Ande no es un mero epifenómeno de una serie, es una demostración fehaciente del poder del arte para catalizar emociones compartidas y para forjar comunidades globales. Y así, estimados amigos, llegamos al desenlace de nuestro periplo por esta fascinante revolución. Hemos desentrañado cómo Kerem y Ande, a través de una producción que cautivó al globo terráqueo, se erigieron en un fenómeno de alcance planetario. Hemos explorado la potencia de su química en pantalla, la gestación de comunidades de fans fervientes, su influjo en la cultura popular y las razones subyacentes a su éxito arrollador. En su esencia, su narrativa ha demostrado cómo el entretenimiento, cuando se maneja con maestría, tiene el poder de unir a personas de todos los rincones del planeta, trascendiendo las fronteras geográficas y conectándonos a través del lenguaje universal de las emociones compartidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Ha sido un auténtico placer compartir con ustedes esta mirada a un fenómeno que, sin duda, ha dejado una marca indeleble en la historia reciente del entretenimiento. Ahora me encantaría escuchar su perspectiva. ¿Fueron ustedes parte de las legiones de fans de Kerem y Ande? ¿Qué momentos de la serie guardan con mayor cariño en su memoria? ¿Creen que el fenómeno se debió primordialmente a la chispa entre los actores o a la solidez del guión?
Les invito a dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias personales en la sección de comentarios que se encuentra justo debajo. Nos encanta leerlos y entablar debates constructivos con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden otorgarnos un generoso me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras analíticas y exploraciones fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.